una perspectiva y una lectura de cómo es la situación en nuestro país. Hemos invitado a César Paz, ex agente especial del FBI, para precisamente tener una panorámica. Estamos saludando también ya a Javier Segarra. Javier, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido para iniciar el diálogo con nuestro invitado esta mañana. Adelante. Gracias, Alberto. Buenos días también Ramiro y a nuestro invitado César Paz, que está en plataforma. Así que, ¿empiezo yo, mi querido Alberto, o qué? Sí. Hágale usted, los últimos serán los primeros. Gracias, César. ¿Cómo le va? Buenos días, Javier Segarra le saluda. Bienvenido a la plataforma de Radio 99. El tema de la inseguridad y de la situación del narcotráfico que vive la región y no solamente el Ecuador, ¿cómo lo debemos enfrentar? ¿Qué es lo que se debe hacer? Porque parecería que estaríamos perdiendo terreno en ese sentido. Buen día. Buenos días, Javier, un gusto verlo nuevamente. Y saludos a todos los que nos escuchan o nos ven por estas plataformas. En primer lugar, lo que quisiera subrayar es el hecho de que en Ecuador jamás ha existido, lamentablemente, jamás ha existido una cultura de seguridad. He venido hablando de esto por muchísimos años, desde que me jubilé, básicamente. Ya van a ser 12 años. Pero el problema que yo veo es que en Ecuador estamos acostumbrados a hacer las cosas, a formular planes, no todos, pero ciertos planes en ciertas circunstancias los formulan de una manera empírica y los ejecutan de una manera empírica. En otras palabras, lo que he dicho ya en diferentes entrevistas, hacen las cosas a la criolla y las cosas a la criolla no van a salir bien. Entonces, partiendo del punto de que no existe una cultura de seguridad, partiendo del punto de que no todos están capacitados para manejar esta situación, no importa que el gobierno tenga el ente de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, operativos como el que se ha ejecutado puede que dé ciertos resultados positivos, pero al mismo tiempo puede que dé resultados negativos y al mismo tiempo esos resultados negativos se traduzcan a heridos, muertes, violaciones de derechos humanos. Y ya sabemos que la CIDH está involucrada en esto, ha presentado ciertas quejas en cuanto al manejo de la situación en Ecuador, ¿no? De las prisiones. De modo que no existe seguridad, no existe cultura de seguridad, no hay personal capacitado. Y en ocasiones tengo la impresión, y puedo estar muy equivocado, que el gobierno tiene oídos sordos para escuchar las opiniones o para determinar si A, B o C persona, grupos, entidades, empresas del exterior pueden proveer servicios que los van a ayudar. ¿Usted cree, César, que se debería privatizar el sistema carcelario en el Ecuador? La privatización funciona en diferentes países, pero no significa, en el caso de Ecuador, para que el país progrese de mejor manera, se siente independiente, la privatización puede ser temporal, pero eso no significa que va a ser permanente, obviamente, ¿no? Debe ser temporal, nuevos guías deben ser capacitados, entrenados, debe existir una depuración del sistema penitenciario en el aspecto de guías, en el ambiente de los guías y también en el aspecto administrativo, en el área administrativa, porque sabemos que existe, de lo que ya han descubierto, lo que han hablado, evidencia que se ha presentado en la prensa o a través de los medios, existe corrupción. Ahora, pero el sistema carcelario va de la mano con el sistema judicial. Un caballero hace unos cuantos minutos en el programa anterior, no recuerdo el nombre lamentablemente, pero citó varios puntos que son excelentes, que veo que él tiene experiencia, tiene conocimiento. Y una de las cosas que cita es que hay que hacer algo, o sea, hay que tomar cartas en el asunto, pero tampoco se puede
ir y ejecutar un plan de acción que realmente no ha sido aprobado, que no ha sido realmente estudiado por personas que conocen del asunto, no solamente en el aspecto táctico, pero también en el aspecto legal. Porque si las Fuerzas Armadas entran, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber un enfrentamiento, y ya ha habido enfrentamientos, hay muertos, heridos, etc. ¿Y qué pasa con las investigaciones? Porque, por ejemplo, en otros países esto ocurre, un oficial táctico de la policía, del SWAT, etcétera, tiene que disparar el arma, mata a alguien, debe haber una investigación de eso. ¿Hay investigación aquí o no? ¿Qué es lo que está pasando? Una vez más, sistema penitenciario, sistema judicial. Y la persona anterior, en el programa anterior, dijo justamente eso, habló del problema en el sistema judicial. Muchos casos están tan retrasados que puede ser parte de la fiscalía o de los defensores. Estamos hablando entonces de una reestructuración total en el sistema carcelario, en el sistema judicial, o que estos vayan de la mano, porque de lo contrario vamos a seguir hablando de muertos y heridos y de relajos en las cárceles. Así es justamente eso, es una reestructuración, una rehabilitación, una modernización. Ayer, bueno, en estos últimos días he estado participando en diferentes entrevistas en cuanto al tema, pero ayer justamente por otro medio se presentó una panelista, la señora Itania Villarreal, que tiene mucha experiencia en esto y había sido directora de un penal. Las cosas que citó ella fueron excelentes. Esto fue en el programa de, si me permites decirlo, el programa de Carlos Vera ayer por la mañana. Excelentes las declaraciones de la señora Villarreal. Al punto, se necesita, y ella, bueno, había hecho eco de mis palabras, de que se necesita un equipo, de que se necesita un panel de personas que realmente saben del tema. Otra parte de personas que emitieron sus opiniones, un mayor cuyo nombre no recuerdo en este momento, hubo otra panelista, y citaron ciertos puntos buenos, pero lamentablemente al estudiar quiénes son las personas, al revisar quiénes son las personas, pues veo que no tienen experiencia en el aspecto táctico, ni tampoco tienen experiencia en el aspecto investigativo, o tienen experiencia en el aspecto, por ejemplo, de ciencias de la conducta humana, psicología, etcétera, etcétera. Hay personas que emiten criterios, como por ejemplo esto de hacer una limpieza, ¿no? Entrar y hacer una limpieza. Y, bueno, eso se puede interpretar de diferentes maneras. ¿Qué es eso de limpieza? O sea, una depuración, o es una limpieza táctica donde entran, como en otros países ha ocurrido, entran fuerzas armadas o fuerzas de equipos tácticos y acaban con todos. Entonces, o sea, no estamos hablando de un Ecuador o de una Alemania nazista, estamos hablando de Ecuador, así sea un país que no está a par con otros países, las técnicas, las ideologías, la metodología que se pueden aplicar a Ecuador pueden dar buenos resultados. Dicen unos cuantos que las apreciaciones mías, los comentarios míos o la ideología mía en cuanto a una negociación, eso no se aplica aquí porque eso funciona en Estados Unidos, pero eso no funciona en Ecuador. Bueno, perdóname, pero discúlpame que te lo diga de esta manera, pero tú me conoces ya un buen tiempo, pero perdóname, estas personas que dicen este tipo de cosas están más perdidas que el hijo de Lindbergh, porque los asesores, porque los negociadores y personal de la Policía Nacional, personal oficial de la Policía Nacional, ¿dónde crees que son entrenados? ¿Quién crees que los entrena? Vienen a la Academia Nacional, que es parte de la Academia del FBI, la cual está localizada en Cuántico, Virginia. ¿Y quiénes creen que entrenan a estas personas y las capacitan? Y pasan por un curso de varios meses.
para todo este tipo, no solamente administrativo, táctico, capacitaciones. ¿Quiénes los entrenan? Somos nosotros, agentes del FBI. Y estos planes y estas técnicas se las enseñamos no solamente a los ecuatorianos, pero a todos los países latinoamericanos y otros países del mundo, a la Academia Nacional. Vienen personal de Singapur, vienen de Alemania, de Inglaterra, vienen de todos los países. Es un programa excelente que Estados Unidos brinda. Continúan en la entrevista de mi parte, gracias, César. Continúan la entrevista en el Ramiro Cepeda, por favor. Sí, cómo no, Javier. César, buenos días. Yo escucho con atención lo que usted dice y yo he graficado el tema de las cárceles como simplemente un cráter donde emergen la pus de un tejido social descompuesto que no se puede curar con simplemente curar la herida, porque no estará curando la infección. Está contagiado todo en este país. La función judicial, ciertas instancias de la policía, ciertas instancias del poder político, ciertas instancias en el poder legislativo. Por lo tanto, al estar contaminado todo, por más de que usted meta etiquetas de guerra a todo el ejército dentro de un recinto penitenciario, la inseguridad y la delincuencia va a emerger en otra parte del tejido social. Y bien puede ser que vayan a centros comerciales, a plazoletas, a colegios, Dios no quiera lo que estoy diciendo, pero esto es muy probable. Por tanto, graficado como se lo estoy diciendo, la solución para un tema integral tiene que ser ¿cómo? Bien. La solución, y recordemos que no hay solución perfecta, hay planes, hay programas que se pueden establecer que van a generar, que van a arrojar resultados positivos. Aún en Estados Unidos, en Alemania, en Italia, por ejemplo en Italia, la prisión, bueno, no le llaman prisión, es la prisión de Bolat, que queda cerca de Milán. Es una prisión bastante nueva, con mejor entrenamiento, mejores equipos, una ideología completamente diferente, una ideología de rehabilitación. Lamentablemente en las prisiones de allá de Ecuador es muy difícil que haya rehabilitación. Volviendo al punto, un equipo que sabe cómo manejar este asunto. Si tú vas a tener una operación de corazón abierto, el anestesista viene, te habla, te hace un número de preguntas, la enfermera registrada viene, te hace otra serie de preguntas en cuanto a tu salud. Viene la asistente de la enfermera, te toma la presión, la temperatura, el pulso, la oxigenación, etcétera. Viene la otra enfermera y te da, bueno, todos vienen, pero ¿quién es la persona clave de esa operación? El cardiólogo. ¿Okay? Y el cardiólogo necesita de todo su equipo. Es lo mismo para esta situación. En mi opinión, yo no pienso que Ecuador en este momento tiene eso. Y mi sugerencia es que busquen en el exterior para que alguien, o un equipo, o una empresa, los asesore. Usted lo dijo muy bien. Curar la herida, o ponerle una curita a esa herida, que se ve hasta el hueso y los tendones y está demasiado infectada, es contraproducente. Una vez más, el equipo que sabe cómo manejar este asunto, que conoce cuáles son los recursos que existen en el exterior, cómo llegar a esos recursos a través de las debidas autoridades del gobierno del exterior, cómo aplicar esos recursos, quiénes son las personas que pueden venir, entrenar a los guías, a las personas del sistema del área administrativa, los técnicos que saben de cámaras, de inhibidor, de todos los equipos, ¿okay? Pero al mismo tiempo, una vez más, el plan debe contener un operativo de dos facetas, uno interno y otro externo. Y estoy hablando recién de la base, porque esto sigue subiendo, son multiniveles. La investigación investigación que lleva a la identificación de todas las actividades que ocurren dentro de la prisión y que identifique no solamente a los cabecillas, pero también al personal penitenciario que está involucrado en esto.
Uno. Lo mismo se hace en el exterior. A los carteles de la calle que están involucrados en actividades criminales y tienen conexión con los carteles de adentro. Y la neutralización de ambos lados, de estos carteles fuera y de los otros carteles dentro de la prisión. Aparte de eso, la participación de la DEA estadounidense es imperativa, es sumamente necesaria. ¿Okay? ¿Qué otra cosa más se puede hacer? Se puede comparar o se puede hacer una comparación de los diferentes sistemas que se han implementado en diferentes penitenciarías en otros países. Hablé de Bolata hace un momento. Pueden comparar, por ejemplo, prisiones como las de Folsom en California. Pueden comparar prisiones como la de el ADX de Florence, Colorado, que es de máxima seguridad. Florence, Colorado, San Quentin en California, Sing Sing en New York, la penitenciaría de Estados Unidos en Atlanta, Georgia, Attica, Folsom, Leavenworth, Louisiana. César, podemos seguir haciendo un análisis muy largo de todas esas cárceles, pero yo quiero concentrarlo a usted, antes de darle paso a Alberto, en una solución integral. Usted habló de asistencia internacional. Cuando en el año 1984 este país estaba abocado a la guerrilla, insurgencia, que había contaminado tanto al sur en Perú como al norte en Colombia, el presidente Febres Cordero tomó una decisión histórica que fue asesorarse de personal israelí y cortaron de raíz el tema. Pero debo de entender que por aquella época en el Ecuador estaba aún incipiente. La realidad del Ecuador del 2021 es que esto no es nada incipiente, que esto ya está tomado en alguna institucionalidad y es más, tiene un poder mucho más fuerte que el mismo poder constituido, este poder informal. Entonces, ¿dónde podemos acudir? En aquel momento se acudió a una inteligencia israelí, donde en el exterior tenemos una asesoría capaz de poder ayudarnos a contener esto que casi es un desfogue incontenible. Estados Unidos, esa es la respuesta. ¿Y por qué pienso Estados Unidos? En primer lugar, estamos en el mismo paralelo, ¿no? Estados Unidos está aquí cerca de América del Sur, tenemos contactos, tenemos empresas, tenemos asesores que son ya jubilados, ex militares, ex agentes federales, tenemos empresas que se dedican justamente a esto. Supongamos, si dijeran, ok, necesitamos un equipo, perfecto, el equipo básico debe tener negociadores. Lo primero, negociadores. Debe tener expertos en inteligencia, investigadores, debe tener personas que están capacitadas para entrenar, educar en el campo administrativo de las prisiones. Un asesor legal, no solamente de Estados Unidos, pero también necesitaríamos un asesor legal de Ecuador. Eso para empezar. ¿Okay? Ahora, recordemos que el primer nivel que les hablé de las investigaciones dentro y fuera de la prisión, eso es lo primero que se hace, ¿no? En cuanto a investigaciones y neutralizaciones. Y cuando hablo de neutralizaciones no estoy hablando de que, como decía este mayor ayer en un programa, hay que ir y limpiar. Bueno, yo creo que debemos actuar dentro de los márgenes de la ley, ¿no? Entonces, recordemos que no solamente las investigaciones, dentro y fuera, la neutralización, cortando medios, haciendo arrestos, haciendo decomisiones, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, Ecuador necesita hoy en día fortalecer la rama investigativa que lucha contra el narcotráfico y debe reforzar los lazos que tiene con Estados Unidos y la DEA. Porque la DEA tiene muy buenos recursos
Lamentablemente, ellos también tienen sus investigaciones y no van a poder, digamos, suplir al Ecuador con todo lo que el Ecuador necesita. Por lo tanto, hablo de estas empresas privadas que existen en Estados Unidos. No quiere Ecuador, en mi humilde opinión nuevamente, que otras influencias de otros países lleguen, porque en este momento hay influencias e intereses de países de cierto bloque que quieren tener control, posesión de ciertas áreas, no solamente del gobierno, pero también de la empresa privada y de la población. Estoy hablando de países como Irán, estoy hablando de países como China, Rusia, Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que se refuerza esto y la rama investigativa de Ecuador, rama o la unidad antidrogas, pongámosle así, va a tener que enfrentar la ola que ya empezó a llegar a las orillas de Ecuador, la ola de que yo hablé en el año 2011, 2012, en varias entrevistas que hice, la ola de criminalidad que viene como resultado de las actividades de los carteles de la droga en México y en Colombia. Había un cambio drástico en Ecuador. 15 años atrás, esto era diferente, pero cuando despenalizan ciertas violaciones de la ley, cuando un presidente se descubre que este presidente está ligado a las FARC, cuando está ligado a ciertas o relacionado a ciertas personas que son sujetos de investigaciones de narcotráfico, cuando, y por cierto, asesoré a cierta persona en cuanto al caso de la narcovalija, y tengo en mi posesión videos y declaraciones que como no son de autoría mía, pero no son de total propiedad mía. No sé si yo no voy a seguir el resto de los pasos, pero esto parece que esta evidencia no llegó a ningún lado. De todos modos, lo que se enfrenta Ecuador en este momento es algo muy gravísimo. Y lo que viene todavía, y lo anuncié ayer, es que si no están preparados, si no hacen algo ayer, no ahora, pero ayer, Ecuador se va a convertir en lo mismo que México tiene hoy en día. Y si ustedes se dan cuenta que caminan las calles de Quito, caminan las calles de Guayaquil, caminan las calles de Manta, pueden detectar ciertos acentos que no son del Ecuador, sino de México. Y hay abogados en Ecuador, abogados criminalistas, no digo que son buenos ni que son malos, son abogados que representan a estas personas e intereses de estos carteles de Sinaloa o de Jalisco Nueva Generación. Entonces, el programa tiene debe ser un plan encabezado por un grupo de asesores que van a tener la libertad de hacer más de lo que puede hacer un grupo de representantes o asesores del gobierno federales. Estamos fuera, tenemos mucha más flexibilidad, mucha capacidad más de acción. Sí, le paso a mi compañero Alberto Quintana, que continúa con la entrevista. Alberto. César, ¿cómo le va? Y tal vez no solamente que estamos en desventaja, ¿no? Porque por un lado no tenemos articulada como política de Estado, que ese es un problema. El asunto de seguridad debería de ser una política de Estado que incluso pues trascienda a cada una de las administraciones gubernamentales, más allá del presidente que hace, debería ser algo que esté vigente. No tenemos eso, pero aparte digo que estamos en desventaja porque en los últimos tiempos hay esa sospecha, ¿no?, de que se ha ido desinstitucionalizando a nuestro país, es decir, debilitando a las instituciones que deberían de trabajar en este sentido.
Le consulto algo porque lo escuchaba exclusivamente hablar de la necesidad de acercarse en búsqueda de cooperación con los Estados Unidos. Pero le pregunto, ¿y el resto de los gobiernos? Porque hablamos, y creo que estamos totalmente de acuerdo, que este es un problema regional. Veía unos datos de Naciones Unidas, ¿no?, que apuntan la sospecha que también teníamos, el hecho de que en la última década se ha duplicado, ¿no?, la producción de coca, y que básicamente países como Brasil, Colombia y Venezuela, pues justamente han duplicado la producción del cultivo de la hoja de coca. Entonces, es un problema que tiene que ver con esta parte del hemisferio también. De acuerdo, buscar la cooperación con los Estados Unidos, pero hacia acá, ¿qué más hacer? Hacia acá, ¿qué más hacer? Fue lo último, ¿no? Sí. Ok, la cooperación de Estados Unidos es una, en mi opinión, es una excelente idea. Estados Unidos mantiene buenas relaciones con el nuevo gobierno y hay recursos aquí que son aplicables allá. No se dejen llevar por opiniones empíricas realmente de que lo que se ofrece o se ejecuta aquí en Estados Unidos no funciona aquí o allá en Ecuador. No, sí funciona, porque justamente nosotros los entrenamos a no solamente personal ecuatoriano, pero de otros países también. Ahora, ¿qué otra cosa debe suceder? ¿Qué más se puede aplicar? La ideología de las personas tiene que cambiar, pero este es un proceso que, así como el gobierno va haciendo mejoras, el crimen se va reduciendo, yo pienso que las personas, el pueblo, las nuevas generaciones van a cambiar de parecer en cuanto a lo que es seguridad. En otras palabras, hay que poner la semilla de lo que es la cultura de seguridad. Ahora, siempre he hablado, cada vez que tengo estas oportunidades he hablado de varios frentes que el Ecuador tiene por delante que combatir. Y si combate estos frentes, el Ecuador puede bajar la tasa de criminalidad que existe. En primer lugar, narcotráfico, drogas, inmigración, reestructuración de entidades y la corrupción gubernamental. Cinco frentes. Añadiría otro, pero con esos 5 frentes, pienso que el Ecuador puede desacelerar la tasa de criminalidad que existe hoy en día. Pero para esto se necesita alguien que sepa de la materia. Correcto, Si no, hablábamos... hay que pedirlo. Claro, hablábamos de lo estratégico, hablábamos de lo legal, ¿no? Que debe haber ese equipo multidisciplinario que tiene que tener bien clara la película. Y tal vez agregar algo, ¿no? Porque por eso veíamos hace unas semanas, ¿no?, cuando se hablaba de la colocación de los radares acá en la provincia de Manabí. A uno le salta desde acá, ¿no?, desde la gran ciudad, le salta. ¿Y por qué hay esos movimientos sociales comunitarios que se oponen? Entonces la respuesta es simple y sencilla. Es la ausencia del Estado, y parece que esa ausencia del Estado, llámese el tema de la atención a esos pueblitos más pequeños, a esas comunidades o comunas más pequeñas, pues precisamente genera que venga quien precisamente llene ese espacio de ausencia del Estado, con gente que viene con dinero mal habido, pero que de alguna manera se hace notar con lo que algunos creen que es la atención social de estas agrupaciones. Creo que por ahí va el tema también, ¿no? Y por qué estamos debilitados la presencia del Estado en determinados públicos del país, ¿no? Así es, coincido con la pregunta y opinión suya. Hay una falta de atención tal vez en diferentes áreas del país, pero recordemos una cosa, ¿okay? Una analogía muy breve. Nos vamos a acampar. Sale usted, su esposa, sus niños, llevan al perrito, llevan todo lo que es de acampar. ¿Y qué es lo primero que tienen que determinar? ¿Qué es lo primero que tienen que identificar? El lugar donde van a poner o instalar la carpa. Tienen que ver el área, ¿okay? Tienen que ver el área.
Lo mismo sucede en el área de seguridad nacional y de seguridad institucional. Deben de identificar las áreas que son de más necesidad, las áreas que tienen más falencias y socorrerlas lo más pronto posible. Correcto. Y tal vez algo adicional. Hace un momento que lo escuchaba, que decía en las calles de Quito, de Guayaquil, que se escucha, ¿no? Hay mucha gente que definitivamente no es de acá. Pero algo curioso, y tiene que ver con lo cultural, que yo creería que también aplica el tema, es que estamos pues mexicanizándonos. Ya los muchachos acá están en las redes sociales, ecuatorianos, oriundos de acá de nuestras poblaciones hasta más pequeñas, utilizan terminología mexicana, y esto tiene que ver incluso con el hecho de que no ha habido el cuidado que los medios de comunicación aquí nos traen producciones basura, donde prácticamente pues estamos endiosando a los grandes capos de la droga. O sea, ¿qué esperamos o qué podemos esperar de las nuevas generaciones si por un lado hemos visto diezmados nuestros planes educativos, formativos a nivel de escuela, pero por otro lado tenemos pues estaciones televisivas que increíblemente hasta controladas por el Estado, pero nos brindan todas estas producciones basura que ensalzan un poco más ya el libertador Simón Bolívar es un gil al lado del Chapo Guzmán? Exactamente, excelente punto, excelente punto. Sin mencionar qué compañías, pero si tú vas a X aplicación en tu televisor o en tu teléfono, puedes ver 4, 5 o 6 diferentes versiones de la vida de Pablo Escobar, del Chapo Guzmán, de lo que hizo, de las novias del Chapo, de la ex esposa del Chapo y de Pablo Escobar y el hijo de Pablo Escobar y lo que hace o lo que no. O sea, estamos siendo bombardeados por todos lados, y lo peor de todo es que nuestras nuevas generaciones, nuestros nietos, bueno, en mi caso, diríamos nuestros nietos están creciendo en un ambiente completamente difícil. Es cuando tú ves uno de estos programas de televisión, en ti nace una curiosidad, nace ese morbo, wow, chicas, este tipo llegó a tener tanto. Y entonces escuchas que, por ejemplo, 1 kilo de cocaína, antes de que te lo pongan en el barco, cuesta $1,700. ¿Ok? $1,700 es el costo al por mayor, digamos, de ese kilo. Pero cuando llega a las calles de Estados Unidos, o a Estados Unidos aproximadamente, que de 1,700 a 49,000, ¿okay? Estamos hablando, y de ese kilo tú puedes sacar más todavía, lo puedes duplicar, y te ganas $46,000, $47,000 con una inversión de 1,700, y eso se triplica si llega a Europa. A Rusia o al África. Entonces creas en la población, en la mentalidad de la población, una imagen completamente distorsionada. Correcto. De cómo realmente funciona el progreso de la persona, de la sociedad y del país. Claro que sí, y por supuesto, pues bien trajeadito, con un Lamborghini, rodeado de buenas muchachas guapísimas, entonces pues al capo pues lo ves como justamente no, el gran patrón. 9:39, agradecerle... Modelo a seguir. Sí, modelo a seguir. Agradecerle a César Paz, ex agente especial, como dirían allá, del FBI, ¿no? FBI. FBI. Del FBI, sí. Y ecuatoriano, por cierto, nacido, criado en Ecuador, ¿no? Educado en Ecuador. Sí. Agradecerle muchísimo, César, por esta orientación en torno a un tema que es complicado, como usted decía, no hay una solución, no hay algo único que uno diga por este camino, o no hay pues exactamente pues una receta para poder combatir algo, ¿no? Porque empezamos hablando del tema carcelario, pero eso es solamente una arista de esta gran problemática, esta embestida del crimen transnacional organizado, que entiendo así es como se lo debe de enfocar, ¿no? Porque hay gente que cree que esto todavía tiene que ver con delincuencia común, ¿no? Y nosotros desde hace tiempo, lamentablemente, no se escuchó lo que muchos comunicadores hemos venido sosteniendo y muchos expertos como ustedes han sostenido desde hace muchos años, ¿no? Que es justamente la amenaza del crimen transnacional organizado. Agradecerle, César. Muchísimas gracias.